El tema que me asignaron para este congreso fue los efectos de la cosa juzgada. Y en ese entendido decidí combinarlo con un tema que he venido trabajando el último año en mi país frente al proceso verbal sumario o el proceso declarativo de única instancia que rige para nosotros en Colombia a partir de la expedición del Código General del Proceso, que es nuestro Estatuto Procesal Civil, sancionado en el 2012, pero que entró en plena vigencia apenas para el año 2016 y que obviamente hoy estamos viviendo las consecuencias del mismo ya en la práctica. Y cuando hablo consecuencias, digamos que podemos direccionar temas positivos y temas no tan positivos. En ese entendido, la charlita pequeña que paso a servir la denominé el procedimiento de revisión eventual de la acción de tutela o proceso constitucional afecta la cosa juzgada en el proceso de única instancia. Lo primero sería explicar cómo funciona o cómo está diseñado el procedimiento sumario o el proceso de única instancia en materia civil en el ordenamiento jurídico colombiano. Es un proceso que tiene cualquier cantidad de violación al debido proceso. Empezamos porque es un proceso de única instancia, por lo tanto no hay posibilidad de recurrir en alzada. Es un proceso sumario, esto implica audiencia concentrada, de forma tal que se adelanta todo el desarrollo de la práctica probatoria, alegaciones y sentencias en una sola audiencia, con una restricción alta de la posibilidad de aplazamiento. La norma señala que solo será posible aplazar por una sola vez y en casos de fuerza mayor la audiencia. Además está estatuido para procedimientos de mínima cuantía y esto fue lo que me llevó a trabajar el tema. Es mínima cuantía para nosotros en Colombia son procesos de hasta $10.000, que puede ser una cuantía despreciable para el legislador, pero no es así para la gran mayoría de los ciudadanos. En ese entendido se mira, digamos, de forma excluyente este tipo de procedimientos y de esta forma se desarrolló un trámite que por todas partes es violatorio del derecho a la defensa, sobre todo si estamos en el entendido de la única instancia. Y eso ha generado una gran cantidad de problemas, además porque las normas que nos llevan a determinar la cuantía, sobre todo para materia de tierras, inmuebles, predios, está determinada en razón al avalúo catastral o al avalúo estatal que el Estado señala a esos predios. Y eso nos ha llevado a que, como tenemos un catastro desactualizado, pleitos muy importantes, de cuantías muy importantes, pues se tengan que tramitar por este procedimiento en razón a que la cuantía verdadera, que sería la comercial, no es la que da lugar a determinar la cuantía judicial, y entonces trabajamos con la cuantía catastral, que sería lo que nos da lugar a un proceso de única instancia. Además, tenemos un problema gravísimo de congestión. Una de las motivaciones para el cambio de legislación en materia procesal civil fue el tema de la morosidad judicial, de la congestión judicial. El profesor Carlos Molina, que fuera decano de la Universidad de Medellín, dijo en uno de los congresos
que esta casa de estudios organiza, que el Código de Procedimiento Penal colombiano era una máquina para condenar al pobre, y haciendo, digamos, como referencia a esa frase, se viene escuchando en algunas aulas en Colombia que el Código General del Proceso es una máquina para producir sentencias en el menor tiempo posible. Y esto pues habla del problema que se viene tratando en los últimos días y que ayer, digamos, el profesor Pinochet hizo referencia, el maestro Adolfo, con el tema de acortar plazos, restringir garantías y minimizar los derechos, sobre todo del ejercicio de la defensa en las nuevas legislaciones procesales. Nosotros en Colombia ya surtimos la reforma, ya surtimos el debate académico, ya entramos en la práctica y hoy estamos viviendo las consecuencias, ¿cierto? Digamos que el periodo de transición del 2012 al 2016 permitió ahondar en el debate, pero hoy, en el 2019, después de 3 años de práctica, ya estamos viviendo la consecuencia. ¿Y cuál es una de las consecuencias graves que tenemos hoy en este tema? Pues este famoso proceso, si es que se le puede llamar a un proceso con tan pocas garantías, de única instancia. ¿Qué tiene que ver esto con el tema asignado? Pues que, dada la estructura procedimental que se le dio al trámite de mínima cuantía, como lo tiene regulado el Código General del Proceso, en Colombia se pierde la oportunidad del recurso de alzada. Insisto, es un proceso de única instancia. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues que se ha llevado a los colegas que ejercemos la profesión liberal en nuestro país al uso desmesurado de la acción de tutela como recurso para poder, digamos, subsanar o recurrir las decisiones del juez en un proceso de única instancia. O sea que le estamos, primero que todo, desnaturalizando el objeto del proceso constitucional de acción de tutela y lo estamos convirtiendo en un recurso auxiliar en los procesos que en razón a su disposición legal no permiten la alzada. Y en esta forma estamos viendo que la gran mayoría de procesos decididos en única instancia están siendo atacados vía constitucional a través de la acción de tutela. Y si bien es cierto, el derecho a impugnar la sentencia por vía constitucional a través de lo que la Corte ha denominado la línea jurisprudencial de la vía de hecho en Colombia, es válido y tiene sentido toda vez que busques garantizar el derecho, los derechos constitucionales en las decisiones judiciales, pues acá se está presentando el fenómeno que ante la imposibilidad de la recurribilidad, pues se está viendo forzado el ejercicio de esa acción de tutela que termina siendo en últimas, en la práctica, la vía de recurso posible en estos procesos de única instancia. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando se logra impetrar la acción por vía de hecho contra el fallo de única instancia en este tipo de procesos, pues cambia el procedimiento. Obviamente salimos de la jurisdicción ordinaria, vamos a la jurisdicción constitucional, y la jurisdicción sí tiene establecido doble instancia en la vía de tutela o amparo. Entonces, pasamos de un proceso declarativo de vía ordinaria que inicialmente tiene única instancia a tratar de defenderlo mediante un proceso de amparo o constitucional que tiene doble instancia. Esto
insisto, no critico o no pretendo criticar la vía constitucional contra las providencias judiciales. Lo que trato de explicar es cómo esa vía constitucional se está volviendo, digamos, un tema generalizado en este tipo de procedimientos por pues, su diseño arbitrario de la única instancia. Y lo ligo con el tema de la cosa juzgada y los efectos, porque en Colombia ese procedimiento que en muchos países conocen como proceso de amparo y que nosotros denominamos acción de tutela, además de las dos instancias ordinarias, tiene revisión eventual por parte de la Corte Constitucional, que es nuestro Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Todas las acciones de tutela que se presenten en nuestro país, después de surtidas las dos instancias, van a la Corte Constitucional y ellos hacen una revisión que se conoce como revisión eventual o revisión aleatoria. Es decir, de oficio, el Tribunal Constitucional revisa todas las decisiones que por vía de tutela se han conferido en nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, un proceso que se diseñó de única instancia con los fines de celeridad, frase que entrecomillo, pues termina siendo un proceso que puede llegar a ser interminable. Pues la única instancia, vía ordinaria, pasa a ser doble instancia, vía constitucional, y con el derecho o con el procedimiento de revisión aleatoria o revisión oficiosa que tiene la Corte Constitucional de las acciones de tutelas, pues terminamos en un proceso que en realidad nunca tiene un fin. Por eso es que señalamos o afirmamos que el fin que buscó el legislador de celeridad se está contrariando con este procedimiento de tutela por vía de hecho, y que en últimas lo que se está afectando aquí es la cosa juzgada. Pues podemos darnos cuenta que al pasar del procedimiento declarativo ordinario al procedimiento constitucional, pues quedamos siempre a la espera de la posible o no revisión de la Corte Constitucional a través del procedimiento de revisión aleatoria. Y en este sentido, pues lo que buscamos todos aquellos que vamos a la jurisdicción de resolver el conflicto en forma definitiva, pues no lo logramos, simplemente logramos pasar de la jurisdicción ordinaria a la constitucional, y en la jurisdicción constitucional nos queda pendiente siempre la famosa revisión aleatoria. Por lo tanto, hablar de cosa juzgada material o formal va a ser imposible en estos casos. Y para terminar, yo creo que eso nos lleva a dos reflexiones. Una, que acá ya se ha hablado por parte de mis antecesores, y es básicamente no es acortando plazos que se logra la celeridad o la correcta administración de justicia. Y la otra, un problema muy propio de los colombianos, y para esto me permito tomar una frase del profesor David Mendieta, un profesor de Medellín dedicado a trabajar los temas de acciones constitucionales, y que yo creo que cae muy bien para este caso, y es el problema que nos genera el control de constitucionalidad que tenemos en Colombia. Y nosotros en Colombia nos vemos de verdad afectados porque tenemos un control de constitucionalidad que no es ni concentrado ni difuso, sino confuso. Muchas gracias.